nombre es Daniel Muñoz. Hoy les vengo a hablar de lo que es el estilo Vancouver. ¿Qué es el estilo Vancouver? El estilo Vancouver es un conjunto de pautas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud, entre las que incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar las referencias biográficas. Otro dato así sobre lo que es el estilo Vancouver es que el estilo Vancouver, en lo que respecta a la redacción de referencias bibliográficas, está basada básicamente en el estilo de desarrollo de National Library Medicine. Esto básicamente actúa para lo que son sus bases de datos. Los ejemplos de los distintos formatos de referencias bibliográficas pueden encontrarse en lo que es en el sitio Medicine. También podemos consultar a las listas de ejemplos referentes basadas en Citation Medicine y que casi siempre se mantienen en lo que es el NLM, ¿vale? Ahora nosotros nos preguntamos cómo citar dentro del texto. Básicamente el estilo Vancouver establece que las referencias deberían estar numeradas consecutivamente siguiendo el orden que se mencionan por primera vez en el texto, utilizando números alargados entre paréntesis. Podemos poner como un ejemplo la tendencia a favorecer un ojo sobre otro entre las tareas perspectivas o motoras es conocido como un denominado ocultar, entre paréntesis 1, como lo vemos acá en la imagen. Preferencias ocultar como término generativo 2, entre paréntesis. Aunque hay tres criterios que sirven para definir el dominio del ojo 3, entre paréntesis. El más común el más común es medir el dominio del avistamiento. Ahora vamos con uno de los pasos más importantes, que es cómo elaborar la lista de referencias. Lo que nos dice la Citation de la NLM, que establece que todas las referencias utilizadas en el trabajo han de incluirse en una lista de referencias final que pueda llamarse reference o de en reference y pues etcétera. Además de eso, podemos contar con las pautas generales para la redacción de referencias bibliográficas. Cada referencia tiene normalmente los siguientes elementos, los cuales son autor, título, editor, lugar y la fecha de la publicación. Por último, tenemos que incluir el nombre de los autores independientemente de su número. No obstante, si queremos limitar el número de los autores que aparecen en la referencia, podríamos incluir los 3 o los 6 primeros seguidos de una coma o la expresión de and others. Hola, mi nombre es Paula Quesada y hoy les vamos a presentar el estilo Vancouver. Antes de comenzar me gustaría explicarles que con este aprenderás a gestionar adecuadamente tu bibliografía, adquiriendo una serie de competencias que te permitirán realmente muchas cosas. La primera es actuar responsable, ética y legalmente frente al uso de información para tus trabajos académicos, ya sea de internet, de libros o de revistas. Aprenderás también a citar correctamente y a identificar los diferentes tipos de citas para diferentes documentos. Aparte de esto, también aprenderás a elaborar, también a identificar las referencias bibliográficas y por último a elaborar la lista de referencias finales. Antes de empezar, me gustaría explicarles cómo evitar el plagio haciendo citas y referencias bibliográficas correctamente. Entonces, para empezar, hacer un texto o un trabajo académico, tenemos que tener en cuenta cuáles son las ideas que hemos tomado de otras fuentes de un autor y nuestras propias ideas, para así, cuando tengamos estas ideas del autor, poner y citar de quiénes son estas ideas, ya que si se ponen ideas de otra persona sin mencionarlas, se considera un tipo de robo que es llamado plagio. El plagio, como lo he dicho anteriormente, es tomar las ideas de otra persona y ponerlas en nuestro archivo, poniéndolas como propias. Bueno, ¿cuándo debo citar? Esto se hace
Cuando vas a poner la idea exactamente que ha dicho otro texto o otro autor, se pone entre comillas, en otro tipo de letra o en negrilla para identificar que no son propiamente tus palabras y se cita al final de la frase. También cuando vas a poner o parafrasear a otra persona, entonces también se pone la cita al final de parafrasear, de donde es la fuente. También se pone cuando es una idea que es de otra persona, se pone la cita o la fuente de la persona y no se pone cuando son datos que son datos que son generalmente conocidos o simplemente son ideas propiamente tuyas. Citar correctamente nos permite muchas cosas, como reconocer el trabajo realizado por los otros autores, como evitar el plagio de lo que hemos venido hablando, como facilitar a cualquier persona que está leyendo el texto ir a buscar sobre ese autor, o simplemente otorgar creatividad al texto y que no piensen que es una falacia. Las normas y estilos más utilizados son, me permita leerles, las normas ISO 690 del 2010, que pueden aplicarse para cualquier disciplina. La otra sería el estilo APA, que es utilizado en psicología, educación y ciencias sociales. La guía de estilo MLA, que se emplea en ciencias sociales, humanidades, lengua y literatura. El estilo Vancouver, que se utiliza fundamentalmente en la biomedicina, por eso lo estamos viendo en este momento. La guía de estilo Chicago, que se aplica en historia, humanidades, arte, literatura y ciencias sociales. El estilo Harvard, que es empleado en física y en ciencias naturales y sociales. Y por último, la guía de estilo CSE, que se utiliza en las áreas de biología y ciencias de la naturaleza. Pero en este nos vamos a emplear en el estilo Vancouver, que se utiliza fundamentalmente en la biomedicina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Dayana Miranda Vargas y les voy a explicar sobre cómo hacer referencias en documentos audiovisuales. El material de los documentos audiovisuales se encuentra audiocassettes, videocassettes, videodiscos, películas y diapositivas. Las referencias se construyen usando el formato estándar del libro o de la revista, añadiéndole a la designación específica del tipo de material con el que vamos a tratar. La monografía del formato audiovisual constituye autores, título audiovisual, edición, lugar de publicación, editor, fecha y descripción física. Los artículos de revistas en formato audiovisual se encuentran normalmente en audios y videocassettes, es decir, en CDs o en ROM. Las referencias en este tipo de documentos siguen el siguiente esquema: autores del artículo, título del artículo, título de la revista, fecha, volumen en un número específico y descripción física y notas. Mi nombre es Johnny Sanabria. A continuación vamos a seguir con el estilo Vancouver. En este caso vamos a ver cómo ordenar la lista de referencia final. La lista de referencia final nos da a entender y nos proporciona saber de dónde sacamos la información y de qué fuente sacamos la información del trabajo que estamos realizando. Por otra parte, el estilo Vancouver nos dice de que esta información debe ser proporcionada numéricamente según la continuación del texto. Esto quiere decir que debe ir en orden numéricamente según como muestra el texto. Y por otra parte, para finalizar, el estilo Vancouver, en esta unidad hemos descrito diferentes puntos en los que nos proporciona un mejor aprendizaje a la hora de hacer un trabajo al estilo Vancouver, que en este caso aprendimos cómo citar un texto, cómo elaborar la referencia final y cómo redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos. Algo que podemos destacar del estilo de Vancouver es que no desconoce que pues existen archivos que tienen acceso a internet y otros que no, como por ejemplo los que guardamos en USB, en los CD-ROM o en los disquetes y pues entre otros. ¿Cómo se referencian estos? Esto es muy similar a cómo se referencia en libros y revistas, a excepción de que tenemos que poner entre corchetes la fuente de información o en donde está albergado, que es donde ya lo mencioné, que si es en disquetes, en USB, los que mencioné anteriormente.
Si el documento es revisado o actualizado constantemente, también se debe poner entre corchetes esa fecha de revisión y esa fecha de actualización. A continuación, pues ya van a evidenciar. Las referencias de los documentos que tienen accesibilidad al Internet se hacen muy parecidas a los que son a como se hacen las de los documentos impresos, a excepción de que pues para eso tenemos que dar ciertos datos que nos permiten especificar y para poderlos encontrar pues mejor en ese ámbito de la web. Listo, las características de estos documentos accesibles en Internet pues son las siguientes. La primera es pues que se tiene que incluir la designación específica del material. Es decir, como esté sacado del Internet, se tiene que poner la fuente de Internet. Si es Wikipedia, se pone Wikipedia. 2. A continuación de la fecha de publicación, se debe poner la fecha de revisión o actualización del documento. Tercero, después de un URL, se debe incluir una expresión que es disponible de, o se ve normalmente en inglés que es available from. Y por último es para evitar, pues este es un consejo, ¿no? Es como algo adicional. Para evitar que hayan interferencias en el enlace o en la URL es recomendable que este no termine en punto, a no ser de que este termine con una barra oblicua o lo que es conocido como un slash. Y pues a continuación ya se van a mostrar ejemplos de cómo se referencian estos documentos. Las referencias de los documentos que tienen accesibilidad al Internet se hacen muy parecidas a los que son a como se hacen las de los documentos impresos, a excepción de que pues para eso tenemos que dar ciertos datos que nos permiten especificar y para poderlos encontrar pues mejor en ese ámbito de la web. Listo, las características de estos documentos accesibles en Internet pues son las siguientes. La primera es pues que se tiene que incluir la designación específica del material. Es decir, como esté sacado del Internet, se tiene que poner la fuente de Internet. Si es Wikipedia, se pone Wikipedia. 2. A continuación de la fecha de publicación, se debe poner la fecha de revisión o actualización del documento. Tercero, después de un URL, se debe incluir una expresión que es disponible de, o se ve normalmente en inglés que es available from. Y por último es para evitar, pues este es un consejo, ¿no? Es como algo adicional. Para evitar que hayan interferencias en el enlace o en la URL es recomendable que este no termine en punto, a no ser de que este termine con una barra oblicua o lo que es conocido como un slash. Y pues a continuación ya se van a mostrar ejemplos de cómo se referencian estos.